Hola, ¿cómo estás? Mira, bueno, vamos a ver esta parte que ya es casi el cierre de nuestro curso. Pues ya en el periodo anterior se definieron diversas medidas descriptivas, que serían estas medidas de tendencia central, de dispersión y forma, ¿no? Entonces, que serían calculables a partir de, pues, de un determinado conjunto de datos. Ahora, lo que sería la distribución discreta, pues describe la probabilidad de que ocurran eventos discretos, ¿no? Y cuando se trabaja pues con una variable aleatoria, pues es posible obtener expresiones para el cálculo de este tipo de valores de dicha variable. Aunque pues hay que tener en cuenta que el sentido de estas medidas será pues muy diferente. Mientras que en el caso descriptivo representan las características de lo que ha sucedido, es decir, todos esos datos observados, en el caso que nos ocupa pues representa las características esperadas o esperables pues de nuestras variables en la población de estudio. Muy bien, mira, para entender un poquito más esto, pues veamos este ejemplo, ¿no? Donde, bueno, pues una distribución discreta, pues describe la probabilidad de que, por ejemplo, las unidades familiares de un espacio específico pudieran tener o cero, o uno, o dos, o tres, o hasta cuatro automóviles. Entonces, dependiendo pues de la magnitud de la familia. Entonces, la dirección, vamos a suponer que la dirección de vehículos automotores pudiera utilizar esta información para determinar la probabilidad de que cada unidad familiar tenga dos o menos vehículos, por ejemplo. Entonces, la distribución discreta pues se usa comúnmente en la configuración de la calidad del servicio en algunos lugares, tales como pues centros de atención al cliente, hospitales o instituciones financieras. Ahora, una distribución discreta pues es una lista de los diferentes valores numéricos de la variable de interés que tú estés trabajando y sus probabilidades asociadas. Entonces, las probabilidades siempre deben de sumar uno. Por ejemplo, de los automóviles, las probabilidades de los números específicos de estos vehículos, pues los puedes observar aquí. Si fueran cero, pues sería .03, si fuera 1, pues .13, 2.70, 3.10 y 4.04, ¿no? Ahora bien, estos valores, ¿no? O los valores en una distribución discreta, pues deben ser siempre numéricos. Sin embargo, pues también se pueden utilizar valores numéricos que representan las variables categóricas. Por ejemplo, una compañía de emisión de tarjetas de crédito, ¿no? O que pudiera o quisiera comprender los tipos de llamadas que tienen sus clientes, pues también se puede crear una distribución discreta codificando los tipos de llamada. Por ejemplo, le podríamos dar el número 1 cuando la tasa de porcentaje anual es muy alta, ¿no? Y entonces los clientes se quejan. El número 2 podría ser, por ejemplo, pues las preguntas sobre los incentivos, es decir, esas que te dan, por ejemplo, si tú compras algo y te dan pues millas, por ejemplo, en aerolíneas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver las fórmulas que están asociadas a cada este tipo de eventos, ¿no? Mira, por ejemplo, para la media o esperanza de una variable aleatoria, que pues ya puedes ver ahí que es finalmente pues la sumatoria de todos, que es el promedio, o bien la varianza, pues que serían estas que observas. Entonces, la varianza, pues ya sería el cuadrado, la suma de la diferencia de esa media con cada unidad y multiplicada por el promedio. Entonces, hay que verlo un poquito a poco, ¿no? Entonces, vamos a avanzar. Para entender, pues, un poquito más esto, recuerda pues que tú ya hiciste un Likert y observaste datos con frecuencias y ahora pues de ellas hay que obtener la probabilidad. Por ejemplo, supongamos que tienes clientes que al día pues tienen un pedido y consideramos que se hizo esto pues durante 50 días y bueno, pues obtuviste las frecuencias y la probabilidad como se obtuvieron. Estas pues muy sencillo. Mira, por ejemplo, si son 8, pues yo divido 8 entre el total de la muestra, que son 50, y me daría entonces este punto 16, ¿no? Si yo divido 10 entre 50, pues me va a dar este punto 20. Si divido 22 entre 50, es este punto 44. 9 entre 50 me da punto 18 y 1 entre 50 entonces da punto 002. Como dijimos, pues todas las sumas de las probabilidades te van a dar 1, tal cual lo observas aquí. ¿Ok? Entonces, por otra parte,
Bueno, pues también el número de las llamadas esperadas en un día, pues vendría también determinado por la media o lo que sería la esperanza de la variable aleatoria. Entonces, para ello, pues aquí ya se hacen las multiplicaciones. Nosotros ya teníamos cuál es la frecuencia de esas llamadas, sacamos la probabilidad, recordarás en la lámina esta anterior, ¿no? Copiamos los datos, aquí ya están. Y al multiplicarlos, pues ya nos da punto 1.7, que no es otra cosa, pues que finalmente, pues esa media o esperanza que se obtiene de los datos, ¿no? Muy bien. Entonces, la varianza o la desviación, que ya sería esta de aquí, nos dará pues todos los rangos en los que se miden de acuerdo a las variables que tú ya hayas propuesto, tal cual lo vimos pues en el otro módulo, por ejemplo. Pero bueno, mira, vamos haciendo los cálculos. Yo ya obtuve la esperanza. Finalmente, si sumo todos esos elementos, me daba 1, ya habíamos dicho. Si sumo todo esto, pues me da 1.7, que es el punto de referencia a calcular aquí. Se saca la diferencia de ese elemento con ¿no? Se eleva al cuadrado y se multiplica por el punto 16, que es este valor. Y eso nos va a dar la varianza por cada uno de los elementos a trabajar, que en este caso el número de llamadas. Y con eso, pues ya obtenemos la sumatoria. Aquí te vas a dar cuenta, pues, que es 1.01, por supuesto, por los números significativos que se dan en los diferentes elementos, pero es lo más cercano a 1, lo cual, pues, es correcto. Entonces, aquí ya está la varianza, que es 1.01, que sería finalmente, pues, la sumatoria, pues, de esta sería la raíz cuadrada de puntos de 1.01, que nos da 1.005, que finalmente, pues, es la desviación estándar. Entonces, hay que obtener los cálculos tal cual lo observas en esta tablita para finalmente, pues, obtener la varianza, y de la varianza, al obtener la raíz cuadrada, pues, entonces tú obtienes la desviación estándar, ¿no? Entonces, pero ¿qué es esto de la desviación estándar? Bueno, pues la desviación estándar nos da ese punto de referencia, tal cual lo observas aquí. La media, pues, era 1.7, que sería esta línea azul, ¿no? Y la desviación estándar es 1.05, que son estos dos espacios que se dan arriba y abajo. Y si lo sumamos y lo restemos, pues nos da este margen que es el naranja, en donde ya vemos los rangos, que si nos salimos de estos rangos, pues podemos hablar de que hay un cambio considerable dentro de los datos. El margen correcto, pues es que el que está dentro de la parte naranja, y ya después fuera y arriba y abajo, pues ya hablamos de excedentes o decrementos, ¿no? Muy bien, pues para finalizar, pues ya tenemos agregados estas gráficas, ¿no? ¿Queremos hacerlo en Excel? Pues sí se puede, ya lo hicimos desde un principio, casi al inicio del curso. Pero bueno, eso es otra historia. Pues a trabajar ahora tú en tu